Buenas tardes, entonces continuamos con el estudio de la fermentación alcohólica. La clase anterior hicimos un repaso histórico de la evolución, de las distintas teorías incluso, que intentan abordar y explicar el fenómeno de la fermentación alcohólica. Y vimos que habían distintos tipos de teorías que de alguna manera se contraponían una a otra, la teoría mecánica, la teoría química, la vitalista. Pero finalmente, y por suerte, viene Pasteur, que aporta la luz necesaria para explicar este complejo proceso y de alguna manera misterioso proceso. Había sido así realmente en el transcurso de muchos milenios. Bien, vamos ahora simplemente a repasar algunos conceptos que me parecen muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de abordar lo que va a ser el quimismo de la fermentación alcohólica, que es lo que vamos a estudiar hoy. La gran discusión que se planteaba entre las distintas teorías era el modo de explicar este hecho que es la fermentación alcohólica. Algunos las veían desde un punto de vista, de un punto de vista mecanicista, otro de un punto de vista químico, puramente químico, y otro puramente vitalista, desde el punto de vista de la vida de la levadura. Y bueno, el Pasteur lo que hace es conjugar todos estos conocimientos, hace una síntesis, y esta síntesis le sirve para explicar el proceso. Finalmente habían dentro del quimismo, del proceso, complejo proceso de la fermentación alcohólica, muchos aspectos que aún así con la muy buena teoría de Pasteur quedaban de alguna manera todavía sin explicar completamente. Pasaron muy pocos años, los hermanos Büchner hicieron un trabajo de investigación fantástico. Concretamente lo que hicieron fue tomar la levadura, triturarla, obtener el jugo celular. Dentro del jugo, en el jugo celular está toda la cimasa alcohólica. Y entonces a partir de este jugo celular, a partir de la cimasa alcohólica, hicieron una serie de experimentos. Colocaron esta cimasa alcohólica, este jugo de la levadura, en presencia de una mezcla de glucosa, lebulosa y maltosa, es decir, una mezcla de azúcares. El jugo estaba absolutamente libre de células vivas, es decir, solamente era el jugo intracelular de las levaduras. Aguárdenme un segundo, voy a desconectar. Bien. Repito, el jugo de las levaduras, absolutamente libre de células vivas, es capaz de fermentar la totalidad de los azúcares. Fue la primera conclusión que de alguna manera despertaba mucho interés, porque ahí no había células vivas, sino simplemente el jugo obtenido de la levadura. En segundo lugar, la segunda conclusión es que el jugo de las levaduras conserva la propiedad de fermentar el azúcar aún después de haber sido filtrado por candelas de Chamberlain, y podría haber sido secado ese jugo y después nuevamente hidratado, siempre que la temperatura no superara los 30-35 grados centígrados, el jugo conserva esta propiedad. Y finalmente, una conclusión realmente de mucha
valía que ese jugo de la levadura, la capacidad fermentativa de ese jugo de levadura, desaparece a los 50 grados centígrados. Ya vamos a ver la importancia que tiene, que tiene este descubrimiento. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ya adelanto de alguna manera que el complejo proceso de la fermentación alcohólica. Es decir, en la fermentación alcohólica se parte de una molécula de azúcar y a partir de estas moléculas de azúcar, a través de diferentes enzimas, acá estas enzimas en esta parte están colocadas en azul, otras en negrita, pero ven que en cada uno de los pasos de la fermentación alcohólica está actuando, siempre es necesario la intermediación, la acción de una enzima específica para cada uno de los pasos. ¿Qué es lo que habían encontrado los hermanos Buchner? ¿Qué es lo que habían extraído de la levadura? Es precisamente la cimasa alcohólica, este complejo de enzimas, este pool de enzimas que, puestos en presencia de la fermentación de los azúcares, son capaces de producir este complejo proceso de la fermentación de un modo prácticamente inmediato. Es decir, todo este proceso de la fermentación alcohólica se da de un modo inmediato. ¿Por qué? Porque dentro de la levadura están cada una de estas enzimas que intervienen en todo este proceso. Y sacan algunas conclusiones muy interesantes. Entonces, estrictamente no es necesario que la levadura esté viva. Y en ese aspecto le dan la razón con este descubrimiento a aquellos que decían que el proceso de la fermentación alcohólica es puramente químico. Pero también obtienen este líquido extraído de una levadura que previamente se ha multiplicado, es decir, han tenido que multiplicar la levadura previamente, han tenido que obtener biomasa previamente para juntar este jugo de levadura. Entonces, en esa acción se le da la razón a la teoría vitalista. Y entrando en el conocimiento y en el estudio de cada uno de los pasos, se ve que hay una conjugación, lejos de haber una contradicción, hay una conjugación de explicaciones entre la teoría mecánica, vitalista y química. Porque se sigue una cierta secuencia, ahí está la teoría mecánica, se sigue una cierta, en cada una de las reacciones hay una reacción que es bioquímica, que se puede decir, bueno, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato a partir de una enzima que es la hexoquinasa. Este es un proceso que se puede decir que es puramente químico, sí, bioquímico, siempre y cuando esté la enzima específica para producir esta reacción. De lo contrario no se produce. Entonces, allí está la teoría química y la teoría vitalista, demostradas. ¿Por qué la teoría vitalista? Porque si no hay multiplicación de levadura, estas enzimas específicas no van a estar presentes. El hecho de la naturaleza de la enzima queda demostrado que es de naturaleza proteica, porque si puede ser filtrable y mantiene su propiedad, puede desecarse y mantiene su propiedad, siempre y cuando la temperatura no supere los 30-35 grados de temperatura. Si llega a los 50 grados de temperatura, ese líquido no produce fermentación. ¿Por qué? Porque la enzima se ha desnaturalizado. Después, cuando estudien
la parte de enología, en enología hay una unidad que se llama de estabilidad biológica. Hay un proceso que estudia el modo de lograr la estabilidad biológica de un vino por medio del calentamiento. Entonces, hay dos tipos de calentamiento que se pueden emplear. Uno es el de la pasteurización, con temperaturas del orden de los 60 grados, superiores a los 60 grados, depende del microorganismo y la carga del microorganismo, no me meto en ese tema. Pasteurización que provocan la muerte del microorganismo, y efectivamente, produciendo la muerte del microorganismo, no va a haber ninguna posibilidad de ningún tipo de fermentación en el producto terminado. Ahora, si en vez de hacer una pasteurización se hace una termolización, ¿en qué consiste la termolización? En el calentamiento del producto a 50 grados. ¿Y qué logra la termolización? ¿Logra la muerte del microorganismo? No, el microorganismo queda vivo, pero queda sin posibilidad de multiplicación. El microorganismo, una vez calentado a 50 grados, no puede multiplicarse. No se puede, pierde sus facultades y pierde la capacidad de producir una fermentación. ¿Por qué? Precisamente porque la cimasa alcohólica se ha visto desnaturalizada. No solamente la cimasa alcohólica, sino todo el complejo vital de la levadura, del microorganismo en particular, de la levadura en particular, del microorganismo en general, se ha visto alterado por ese proceso de calentamiento, entonces pierde las facultades propias del microorganismo, la de fermentar, la de multiplicarse. Bueno, se puede hablar mucho más, lo dejo para que lo lean tranquilo y lo estudien, pero es un tema muy interesante. Vamos a introducirnos un poquito, muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, al estudio de la cimasa alcohólica. Cuando hablamos de ese conjunto de enzimas que provocan este complejo proceso, que es la fermentación alcohólica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay distintos grupos de enzimas. Para entender estos distintos grupos de enzimas tenemos que entender, conocer, que todas las enzimas están constituidas por dos grupos. Un grupo llamado prostético o coenzima, que es aquella parte de la enzima que tiene la capacidad de la actividad en concreto que tiene una determinada enzima. Hay enzimas que tienen capacidad de ser reductoras, hay otras que son oxidantes, hay otras que tienen distintos tipos de acciones. Esa especificidad de acción está en una parte de la enzima que es el grupo prostético, que es ultrafiltrable y es termoestable. Pero hay otra parte de la enzima más grande, que es la apoenzima, que es de naturaleza coloidal, que es termolábil, es proteico y se puede obviamente desnaturalizar por el calor. La totalidad de la enzima se la denomina holoenzima, la suma del grupo prostético más la apoenzima. Tenemos que esto tenerlo en cuenta porque basta que una parte de la enzima esté desnaturalizada, por ejemplo la parte proteica, para que la enzima deje de funcionar como tal. Esto es parte también del ensayo que hicieron los hermanos Buchner, que acabo de mencionar. Hay distintos tipos de enzimas, habíamos hablado, que están presentes en las levaduras y actúan durante el proceso de fermentación. Vamos a individualizar a ciertos grupos. Están unas que son fosforilantes, que tienen la capacidad de tomar ácido fosfórico,
y realizar aportar ese fósforo, átomo de fósforo, a través de una enzima que es la adenosin trifosfato o adenosin difosfato, dependiendo del caso, y que tienen la capacidad de, cuando aportan ese aporte de ácido fosfórico, es un modo de ir acumulando energía. Es un enlace de alta energía. Por ejemplo, cuando pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato, básicamente es prácticamente la misma fórmula, no hay una gran modificación de tipo molecular, pero para que este átomo de fósforo llegue acá, a esta posición de la molécula, hace falta que una molécula de ATP pase a una molécula de ADP. ¿Quién ha aportado este enlace de alta energía y el átomo de fósforo? Esta molécula de ATP. Esta molécula de ATP es precisamente una enzima fosforilante. Luego están las enzimas oxidorreductoras, por ejemplo, la acetaldehído hidrogenasa o nicotina de dinucleótido o nicotina de dinucleótido en sus formas oxidadas y reducidas, respectivamente. Vamos a ver que esta molécula es fundamental, tiene una actividad absolutamente estratégica en el desarrollo de la fermentación alcohólica. Ya vamos a volver sobre esta enzima. Bien, entonces estas son enzimas de tipo óxido-reductoras. ¿Por qué? Porque dependiendo de que aporten o tomen átomos de hidrógeno, oxidan o reducen respectivamente. Después hay otros tipos de enzimas como son las carboxilasas o descarboxilasas. Bien, hay enzimas como, por ejemplo, cuando llegamos a la molécula de ácido pirúvico, acá hay un desprendimiento de anhidrido carbónico, que es típico de la fermentación alcohólica. En toda fermentación alcohólica, este vértice debiera estar acá, pero bueno, en toda fermentación alcohólica hay un muy importante desprendimiento de anhidrido carbónico. Esto se hace debido a la acción de una piruvato descarboxilasa. Esta es precisamente una enzima que además necesita la presencia de otros grupos que actúan como coenzima, como por ejemplo la coenzima A, la tiamina, que es muy importante, que actúan como coenzimas, ya lo acabo de decir. Y hay otro grupo, ya un poco más diverso, de enzimas que tienen distintas funciones, como por ejemplo isomerización, enolización, mutasas, enolasas, isomerasas, aldolasas. Muestro simplemente algunas. Por ejemplo, para dividir esta molécula de fructosa 1,6-difosfato hace falta una aldolasa, es decir, una enzima específica que divide esta molécula de 6 átomos de carbono en 2 triosas, obviamente de 3 átomos de carbonos. Acá, para pasar del ácido 2-fosfoglicérico al fosfonol pirúvico, hace falta una molécula enolasa. Acá hay una molécula, hay una enzima específica que realiza este proceso de tautomería cetoenólico entre las formas enólica y cetónica del ácido pirúvico. Y después hay, en otros casos,
otros tipos de enzimas que van a hacer carboxilaciones, etcétera, etcétera, que ya las veremos oportunamente. Pero bien, podríamos decir de alguna manera que este complejo proceso de la fermentación alcohólica está producido, se realiza gracias a la acción de enzimas absolutamente específicas, que si no estuvieran estas enzimas, no se produciría la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es una suma, podríamos dividir este largo esquema en tres partes. Uno es el complejo de la glicólisis, donde a partir de una exosa obtenemos dos triosas. Podríamos decir que este proceso que abarca desde este punto hasta la formación de dos triosas se puede definir como la glicólisis. Otros autores prefieren incluir la glicólisis hasta la formación de este ácido pirúvico. Un segundo proceso con distintos resultados, pero que está asociado al proceso de la fermentación alcohólica, es el de la fermentación gliceropirúvica. A partir de esta triosa, fosfohidroxiacetona, se va a formar glicerina. Hay como dos procesos distintos que explican un mismo hecho. Acá está intermediando el 3-glicerofosfato y acá no hay mediación, sino que pasa en forma directa de la fosfohidroxiacetona hacia la glicerina. El proceso es finalmente el mismo. A este proceso, sea este o este, es lo mismo, se la denomina fermentación gliceropirúvica, porque obviamente hay formación de glicerina y pirúvica, porque cuando se forma la glicerina va a quedar una molécula de ácido pirúvico, ya veremos, en el medio. Entonces, a este proceso se lo denomina fermentación gliceropirúvica. Al precedente, glicólisis. Y por último, la fermentación alcohólica, que algunos dicen, bueno, la fermentación alcohólica es a partir del ácido pirúvico, la descarboxilación, la formación del acetaldehído con la formación del alcohol etílico. De modo que aquí tenemos como tres procesos: la fermentación alcohólica, la gliceropirúvica y la precedente a todas estas, la glicólisis. Cada una de estos procesos tiene enzimas específicas y tiene cofactores específicos. ¿Qué son los cofactores? Bueno, ciertos factores que son indispensables para el funcionamiento de determinadas enzimas. Por ejemplo, hay algunos iones metales, como por ejemplo, el hierro es necesario para que actúe la peroxidasa. La polifenolasa, el cobre. Y así sucesivamente. Hemos hablado ya de las coenzimas y de las apoenzimas y de la necesidad de los cofactores. Volveríamos a darle una mirada. Esta enzima, el nicotina-adenín dinucleótido o nicotina-adenín dinucleótido reducido, fundamentalmente, o difosfopiridin nucleótido, DPN, básicamente lo que hace esta enzima es aportar o retirar dos átomos de hidrógeno, por eso es una enzima de tipo óxido reductasa. Este es el modo que tiene de acción esta enzima, es decir, tiene necesidad esta enzima, una vez formado el nicotina-adenín dinucleótido reducido, de reoxidarse inmediatamente. Esta es una particularidad. Esta molécula es sumamente inestable, tiende a reoxidarse de un modo inmediato. Ya vamos a ver que esta particularidad de esta enzima
tiene una consecuencia importantísima en la fermentación alcohólica. Bien, lo mismo la tiamina pirofosfato o TPPP o cocarboxilasa, que es muy importante, actúa como coenzima de la descarboxilasa y la liberación del anhídrido carbónico y la formación del acetaldehído. Paso un poco más rápido esta explicación de las enzimas, porque es algo que ya conocido. Acá tienen la molécula del adenosín monofosfato, difosfato o trifosfato en función de que haya incorporado una, dos o tres moléculas de fósforo. Repito, esta es una enzima donde fundamentalmente su acción está vinculada con el aporte o el retiro de energía. Precisamente ese aporte o retiro de energía es fundamental porque todo este proceso de la fermentación, si buscáramos una razón para explicarla, la razón de ser de la fermentación alcohólica es la búsqueda en distintos modos de energía por parte de la levadura para su metabolismo.